Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? ¿Cómo andan? Vamos a ver ahora la clase número 3, donde se nos presentan dos evangelios, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Eh, Me voy a centrar en esta clase en una parte del Evangelio de Juan sobre la samaritana en el capítulo 4, versículo 1 al 42. Es un capítulo largo, pero vamos a tomar las partes más importantes para poder un poco entender esta conversión o este cambio de vida de esta samaritana ante el anuncio de Jesús, ante la promesa de Jesús y en ese sentido la humildad de una segunda samaritana, ya voy a explicar esto, la lleva a creer en que Él es el Mesías. Vamos a los textos que nos interesan y que nos van a dilucidar, ¿no? Esta conversión. Primero y principalmente vamos a ir, fíjense, eh, Juan capítulo 4, versículo 6 al 7, dice lo siguiente. Fíjense, allí estaba el pozo de Jacob, ¿no? Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo, ¿sí? El, el pozo de Jacob y en ese monte, los samaritanos que se habían separado de los judíos y estaban peleados con los judíos, iban a rezar a ese monte, al monte de Jacob, y le iban a dar, era como una especie de presencia de Dios ahí, donde pastaban e incluso les daban de tomar a las ovejas que pastaban ahí. Entonces, allí estaba el pozo de Jacob. Y fíjense Jesús cómo se había fatigado el camino. Aquí muestra la humanidad de Jesús. Se fatigaba. Era verdadero hombre. Estaba sentado junto al pozo porque estaba cansado. ¿Sí? Es la primera impresión que tenemos y la realidad de Jesús como hombre. Era alrededor del mediodía, ¿no? Hacia, sin duda que quizás estaba el sol, ¿no? Y entonces como Jesús venía caminando, estaba cansado. Pero se prepara aquí el diálogo entre la samaritana y el judío. ¿Quién es el judío? Jesús. Entonces, sinceramente no tenían que hablar porque estaban peleados, pero Jesús ha venido para todos y entonces él busca en esta situación de cansancio un diálogo con una persona de Samaria y con ella, con el pueblo de Samaria, a través de ella. Había visto en esta mujer algo que podía ayudar, digamos, ayudar al pueblo de Samaria a creer en el Mesías que venía. Entonces llega una mujer de Samaria a sacar agua, ¿no? A sacar agua del pozo. Y Jesús le dice, dame de beber. Otra vez, del punto de vista humano, Jesús muestra su humanidad, está cansado, sin duda que tiene sed, y le pide a la mujer para empezar el diálogo. Hay una segunda intención que va a empezar el diálogo. Entonces, dame de beber, le dice, y empieza. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Por qué le dice? Porque lo que les había explicado, los samaritanos ya se habían separado, estaban peleados con los judíos y no iban a adorar a Dios en el templo de Jerusalén porque ellos creían que como los judíos habían sido infieles, ellos tenían que adorar a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en la montaña o en el monte de Jacob, ¿no? Entonces, porque los judíos no se tratan con los samaritanos, es lo que acabo de explicar. Jesús le respondió,
si conocieras el don de Dios. Y ahí empieza el diálogo, pero la mujer empieza con un tono irónico, ¿no? Y un poco violento con respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque era judío, ¿no? Y no se llevaban unos con otros, ¿no? Estaban peleados. Entonces ella toma esa actitud, una actitud irónica y una actitud fuerte, ¿no? Pero Jesús con humildad y a la vez con paciencia sigue el diálogo. Fíjense, si conocieras el don de Dios, ¿no? Juan 4, 9 al 10. Y dice en el 11, 12, le dice la mujer, y acá está la ironía, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Eh? Ella se creía que, claro, le estaba diciendo, yo puedo sacar el agua de acá, de este pozo, y dártela, ¿no? Pero Jesús estaba hablando de otra agua, de otra agua. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Le dice, de modo irónico, ¿eh? Si no puedes sacarla. Entonces, ¿acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? ¿Ah? ¿Te crees más que Jacob? ¿No? Como diciendo, tú eres un hombre normal, estás cansado, ¿sí? Y me estás diciendo que me puedes dar más agua que el que le había dado Jacob a ellos y a sus ovejas, que nos dio del pozo y que de él bebieron él y sus hijos y sus ganados, lo bebieron todos, o sea, siempre tenía agua. Y ese milagro o esa consistencia o esa presencia del agua permanente, ¿no? Evidenciaba la presencia de Dios a través de el santo Jacob, ¿no? Entonces dice, tú eres más que él, ¿m? Irónicamente. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y ahí está la debilidad de esta agua de Jacob. Claro que fue una gran ayuda para el pueblo, pero Jesús ahora está hablando de una nueva agua. ¿Por qué? Porque el agua de Jacob, el agua de Jacob, ¿sí? Es un agua terrena. Jesús está hablando de otra agua. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Y acá mezcla el agua con la vida, ¿eh? La vida y la gracia, ¿no? Unidas en el prólogo, lo hemos visto en el prólogo, ¿sí? La vida y la gracia, esa que permanece dentro nuestro en la medida de que nosotros creamos en Jesús, ¿sí? Y entonces podamos beber de esa agua. Entonces sigue la samaritana, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota a la vida eterna. Y fíjense que ahora continúa y empieza Jesús a explicar ese tipo de agua que él quiere darle a la samaritana. Dice, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna, ¿no? Entonces, habíamos hablado antes de que el agua que va a dar Jesús no muere, o sea, siempre va a haber de ese agua, siempre vamos a poder beber de la vida que no se acaba, o sea, la vida divina, y recibir la gracia que Jesús nos quiere dar, ese amor unido a la gracia que dura eternamente. Pero fíjense qué hermoso esto, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y acá está la unión del agua con la vida. ¿Eh? Esa agua con la vida. ¿Qué vida? ¿Qué tipo de vida? Eterna, o sea que no muere. ¿Eh? Entonces ya Jesús está diciendo, basta, basta
de pelea entre samaritanos y judíos por adorar a Dios en este lugar o en otro lugar. Fíjense, acá hay un cambio. Sí, ustedes tendrían que haber seguido como los judíos ir al templo de Jerusalén porque verdaderamente Dios les había dicho a los judíos que construyeran el templo y me adoraran ahí en el templo, pero ya incluso eso ya pasó. Fíjense lo que viene. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua. Ahí cambia. Ya no hay más ironía. O sea, un poquito nomás. ¿eh? Pero eh, puede ser tomado este, Señor, dame de esa agua, para que yo crea, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Todavía hay un poco de ironía porque ella cree que esa agua sigue siendo material, ¿no? Pero va cambiando, ¿no? Debe haber en el fondo de la mujer un deseo de recibir esa agua, si es realmente verdad. Y fíjense, él les dice, vete, llama a tu marido y ahí prueba la verdad. Entonces ya tenemos el tema del agua que se convierte en vida, también es gracia y también va a ser amor, ¿sí? Pero acá entra el tema de la verdad, que es unida al Espíritu Santo. Juan acá en este pasaje de Samaritana revela la profundidad teológica de su evangelio, ¿no? El espíritu de verdad. ¿m? El espíritu os enseñará todo, porque es amigo, porque es amor, pero es verdad también. Él nos va a guiar. Y fíjense la fuerza de esto. Vete, llama a tu marido y vuelve acá. Acá prueba el hecho de que Jesús conoce la vida de esta mujer sin haberla visto antes. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad, ¿no? Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Claro, conoce la vida de la mujer sin haberla conocido antes, ¿sí? Y entonces ella empieza a creer. Y ahora cambia absolutamente el diálogo. De un diálogo irónico y fuerte, y duro, de la mujer, empieza a sembrar en la samaritana la humildad. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí la mujer lo sigue tratando como un judío, como judío. Jesús sin duda es judío, sí, pero es más que eso. Tiene que descubrir que Él es profeta y es más que un profeta, ¿no? Es el Hijo de Dios, dice. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y ahí Jesús le revela que hay un cambio de tiempo y hay un cambio en la relación entre Dios y los hombres. Ya no en el monte de Jacob, no en el templo de Jerusalén, sino en lo que va Jesús a decir. Pero llega la hora, ya estamos en ella. ¿m? Ya estamos en ella. Él se va a revelar como Mesías en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que vamos a crear, Dios crea en el hombre un templo, y que si uno cree puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre y el Espíritu, ese espíritu, los exegetas mucho dicen que este espíritu es el Espíritu Santo, que trae la verdad. ¿eh? De hecho, Juan habla de eso, el espíritu de verdad. El espíritu de verdad. El espíritu que es amigo, que es paráclito, que es consolador, o sea, que es amor, también nos enseña la verdad porque es amigo. Entonces le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo.
va entrando la fe en esta mujer de a poco y va a las escrituras y revela, porque ve algo en él que es parecido al tema al Mesías presente que Dios quería mandar. Y entonces Jesús le dice, yo soy. Este verbo ser siempre que Jesús lo usa para determinar quién es Él. Yo soy el pastor, yo soy la luz, yo soy la vida. ¿Mm? Lo mismo que cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Entonces, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Entonces, claro, pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben, todavía no lo conocen. ¿Eh? Los discípulos se decían unos a otros, y claro, ya el pueblo había venido. La mujer salió corriendo, si van al Evangelio, y fue a buscar y le dice, Él me ha dicho todo lo que yo tengo de mi vida, o sea, se conoce mi vida, ¿por qué no vienen a escucharlo? Y los discípulos de Jesús se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque dice, yo tengo para comer un alimento que ustedes no tienen. Dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron. ¿Por qué? Porque Jesús nos da ese alimento de vida, ese alimento eterno, esa agua que entra dentro de nuestros corazones y convierte nuestra alma en un templo donde podemos adorar a Jesús en espíritu, a Dios en espíritu y en verdad. Aquella ciudad creyeron en Él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Hablaba de los maridos, ¿no?, que ha tenido. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí algunos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Que nosotros podamos disfrutar de este pasaje de la Sagrada Escritura para encontrar a Jesús y el agua de Jesús, o la vida de Jesús, o la gracia de Jesús, o el amor de Jesús, o el Espíritu Santo que nos dice la verdad y nos guía a la vida eterna. Aumentemos nuestra fe y aumentemos nuestras ganas de entrar en la Sagrada Escritura para poder descubrir este gran tesoro de salvación que Jesús nos da diariamente. Hagamos como la samaritana, cambiemos interiormente y digámosle a Jesús, Jesús, dame de beber de esa agua. Bueno, seguimos en contacto, todo lo que necesiten pueden consultarlo por los contactos que tenemos en el aula. Un gran abrazo y que disfruten de esta hermosa materia. Bueno, un gran abrazo. Chao, chao.